noches a todos, bienvenidos a Plan M, un minuto antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10 en esta noche de viernes, noche de picada con periodistas y noche de viernes con muchísima información, porque al parecer los viernes no dan respiro últimamente, con mucha información económica y muchas novedades. En un ratito vamos a estar con 4 periodistas, 13 especialistas en economía, uno que se ha venido con un saco estridente, impresionante, me está impactando, lo acabo de ver entrar. No lo puedo creer, pero así estamos. Está compitiendo con mi camisa. Y claro, te vi que ibas a estar así. Claro, dije, no puedo ser menos. Muy impresionante, pero bueno, así estamos los especialistas en economía, 13 expertos en economía con los cuales vamos a estar dialogando un ratito y un especialista en temas políticos, porque hoy hubo una nueva vuelta en esta novela entre Cristina, los fondos buitres y el juez Griesa en Nueva York. En un ratito Tomás Gulat, Diego Schurman, Florencia Donovan de La Nación y José del Río del Cronista, bueno, van a estar analizando cada uno de los aspectos de lo que ha sido un día muy agitado desde el punto de vista informativo. Pero déjenme que les cuente 2 o 3 puntos para entender dónde estamos exactamente, es decir, qué ha pasado hoy y qué puede suceder a partir del lunes, que todos identificaban como el día D, el día en que 13 años después del 2001 Argentina podía llegar a caer nuevamente en default, en cesación de pagos. Bueno, ¿qué pasó en el día de hoy? Hoy el juez Griesa hizo la de pizarrón, la que los expertos consideraban que era la que tenía que hacer el juez, dado lo que venía haciendo en los últimos años, en los cuales sostuvo a rajatabla un fallo que favorece a los fondos buitre en contra del Estado argentino para que el Estado argentino les pague 1.500 millones de dólares por los papelitos de deuda que tenían del año 2001 esos fondos buitre. Lo que hizo hoy el juez fue una movida que lo deja al gobierno, algunos dicen, hackeado e inexorablemente en la necesidad de negociar en la mesa de negociación con los fondos buitre cómo se hace para pagar esos 1.500 millones de dólares. Hay igualmente algunas dudas respecto a que Cristina pueda patear el tablero y no negociar nada, pero este no es el escenario más probable. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? En el día de ayer, el gobierno argentino, a través del Banco Central, con la directiva de la Casa Rosada y de Kicillof, había transferido a 2 cuentas que tiene el Banco de Nueva York, que es el agente financiero de la Argentina en Estados Unidos, es decir, es el banco a través del cual Argentina hace los pagos en Estados Unidos, había transferido 539 millones de dólares porque el gobierno necesitaba que estos 539 millones de dólares lleguen el lunes a los bonistas que ingresaron a los canjes del 2005 y del 2010. Es decir, el gobierno, para no caer en cesación de pagos, necesita seguir cumpliendo puntualmente todos los vencimientos de la deuda, y hay un vencimiento de un bono que se llama discount en dólares bajo legislación de Nueva York, de Estados Unidos, que debe pagarse el lunes próximo en Nueva York. Entonces, lo que hizo ayer el gobierno, porque hoy es feriado administrativo en la Administración Nacional, es ayer transferirle al Banco de Nueva York, en 2 cuentas que tiene el Banco de Nueva York en el Banco Central, 539 millones de dólares, para que el lunes el Banco de Nueva York transfiriera estos fondos a los bonistas. Estos son los acreedores que en el 2005 y en el 2010 aceptaron una quita del orden del 70% de los papeles que tenían en su poder, y Argentina les viene pagando puntillosamente desde entonces absolutamente todos los vencimientos, y hay vencimientos en algunos casos todos los meses y en otros casos todas las semanas. Bueno, ¿qué sucedió hoy? El juez Griesa bloqueó esta cuenta. El Banco de Nueva York le preguntó a Griesa, porque el Banco de Nueva York es un banco que opera con sede en Nueva York y se rige por las leyes norteamericanas, no por las leyes argentinas, y Argentina, para pagar estos bonos, se avino a la ley norteamericana, cedió su jurisdicción, su soberanía con las leyes norteamericanas. Entonces, el Banco de Nueva York, que tiene como cliente al Estado argentino, pero que está regido por las leyes norteamericanas, le preguntó al juez Griesa, que es el capo de Tutili Capi en Nueva York, si podía efectivamente transferir
los 539 millones de dólares para pagarle el lunes a los bonistas, como quiere Cristina y Kicillof. Y el juez Griesa le dijo, bajo ningún punto de vista, esos fondos congélelos ahí, no los transfiera, y en todo caso le sugiero, si quiere, que se los devuelva a la Argentina, que los cuiden en el Banco Central argentino, pero no se puede transferir. ¿Por qué? Porque Griesa considera en un fallo muy controvertido, muy cuestionado, que antes de pagarle a los bonistas, Argentina simultáneamente le debe pagar a los fondos buitre el equivalente en dólares hasta cancelar este fallo y esta deuda de 1.500 millones de dólares con los fondos buitres. Entonces lo que sucedió es que el Banco de Nueva York no va a poder transferir a los bonistas estos 539 millones de dólares y que los fondos que fueron a la cuenta del Banco de Nueva York vuelven a la Reserva del Banco Central. En realidad, Kicillof, que no es ningún tonto en este aspecto, no transfirió nunca al Banco de Nueva York en Nueva York, por eso significaría que hoy la Reserva del Banco Central hubiesen caído en más de 500 millones de dólares y en todo momento hizo esa operación con la cuenta que el Banco de Nueva York tiene en la Reserva del Banco Central para que la reserva se mantuviera en los niveles que están actualmente, porque si no, encima del bloqueo de Griesa, hubiésemos tenido, desde el punto de vista informativo, que la Reserva del Banco Central salían del país 500 millones de dólares y caían en esa proporción las reservas. Los buitres, y esta también es una buena noticia, pero los expertos que conocen la legislación norteamericana ya lo daban por descontado, tampoco pudieron, a través de Griesa, embargar ese dinero y cobrarse con ese dinero los 1.500 millones de dólares. Los expertos dicen que tampoco Griesa podía manotear esos 500 millones de dólares que había transferido al Banco de Nueva York el gobierno argentino para cobrárselo a los buitres, porque de ese punto de vista Griesa se hubiese enfrentado con el Banco de Nueva York, que hubiese hecho demandas en juzgados de Estados Unidos para protegerse de juicios del gobierno argentino y también de los bonistas. Pero bueno, lo cierto es que Griesa bloqueó la operación. Argentina no puede seguir pagando a partir del lunes la deuda al 92% de los acreedores que ingresaban a los canjes, es decir, no puede pagar normalmente su deuda como lo viene haciendo hace casi 10 años, y por otro lado están los buitres que quieren cobrar, pero por ahora no pueden cobrar, porque no pueden manotear, no encuentran fondos para embargar de la Argentina, y no pueden embargar estas cuentas que la Argentina tiene en el Banco de Nueva York. ¿Qué es lo que dijo Griesa hoy en esta audiencia que hubo entre los abogados del gobierno argentino y de los fondos buitres? Le sugirió negociar, es decir, negociar cómo la Argentina termina de cancelar, si no es cash, a través de bonos, de lo que sea, esta deuda con los fondos buitres por 1.500 millones de dólares, para después poder seguir pagando normalmente el resto de su deuda. Y acá, y esto lo vamos a analizar con los expertos que están esta noche en la picada de periodistas, había una fecha clave que era el lunes que viene, pero en realidad el lunes que viene Argentina inicia en un proceso de moratoria de deuda, pero no cae en default, no cae en cesación de pagos, porque hay 30 días hasta esta otra fecha, el 30 de julio, para que sí Argentina sea declarada en default. Y la pregunta, y con esto vamos a disparar un poco el debate, es si Cristina, que se convirtió, junto con Néstor Kirchner, tal vez en los mayores pagadores de la historia, ha sido un gobierno que, como dice Cristina, ha sido pagador serial, ha pagado miles y miles de millones de dólares al FMI, al Banco Mundial, a los bonistas privados, ahora se compromete a pagar al Club de París, a los juicios que iniciaron privatizadas contra el Estado argentino en el Banco Mundial, a Repsol por la indemnización, sí, por 1.500 millones de dólares con los buitres, para no ceder desde el punto de vista del relato a los buitres, que sí, te invocaron porque la justicia norteamericana no es solamente el viejito Griesa de 85 años, sino que son los jueces que están arriba de Griesa y los de la Corte Suprema norteamericana que dicen que hay que pagar. Y si vos querés operar en Wall Street, en el mercado financiero internacional, tenés que pasar por el despacho de Griesa, porque no hay ningún banco, ni siquiera el poderoso Banco de Nueva York, que se anime a sacar los pies del plato y enfrentarse con un juez que los puede meter preso incluso, a los que no cumplan con una orden judicial de Griesa. Entonces, la pregunta es si Cristina, después de haber hecho muchas de las cosas en los últimos tiempos que algunos creían que era la agenda de la oposición, el trabajo sucio que iba a tener que hacer la oposición, y lo hizo ella pagando un gran costo político en los últimos tiempos, si ahora patea el tablero a partir del lunes, o si empezó hoy una negociación con los buitres para finalmente pagarle a los buitres
tratar de normalizar la situación financiera y a otra cosa mariposa. Mirá el informe, Cristina, con la agenda de la oposición haciendo el trabajo sucio, las cosas que ella imaginaba iban a tener que hacer su sucesor a partir del 10 de diciembre del 2015. Cristina Fernández llegó a la etapa final de su gestión con un panorama mucho más complicado del que hubiera deseado. La presidenta dejó de lado en su discurso la etapa kirchnerista del vamos por todo. Creció durante más de 10 años con una pasión Y quedó a la defensiva. Su tarea principal es evitar que le sigan metiendo goles. Los árbitros nos bombean cada 2 por 3, nos pegan unos bomberazos terribles, pero acá estamos, atajando los goles, los penales. Cristina dice que todavía puede meter algún gol de contraataque antes de que termine su partido, pero sabe que hoy tiene todos los frentes abiertos. El conflicto con los fondos buitre en Nueva York se convirtió en el gran obstáculo que le impide completar su plan de volver a los mercados. Por lo menos mientras yo sea presidenta, los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno. La presidenta tuvo que enfrentar su propia crisis antes de terminar su mandato. Se vio obligada a llevar adelante el programa económico que la oposición le marcaba hace 3 años. La devaluación, la suba de las tasas de interés con enfriamiento de la economía, el ajuste sobre las jubilaciones, el pago a Repsol, al Club de París y ahora también a los buitres, la última bandera de resistencia que le quedaba al kirchnerismo. El ministro Axel Kicillof hace malabares en Nueva York para conseguir financiamiento en dólares e impedir que las reservas del Banco Central sigan cayendo. Y el juez Tomás Griesa, que antes era un enemigo lejano, ahora se convirtió en un actor protagónico de la política argentina. El juez Griesa que nos va a embargar los fondos buitres. ¿Qué viene a embargar el estudio? ¿Qué pasa? Te voy a embargar todo. Esto no está pago, la pantalla a fondo tampoco, así que te embarga todo. El endeudamiento rechazado durante una década por la Casa Rosada ahora es el objetivo principal. Como si fuera poco, mientras ataja penales, la presidenta debe contener a la militancia que necesita abrazarse a alguna ilusión para seguir activa. Por ahora le resulta fácil, se impone el ala de los que fueron entrenados para aplaudir. Bien, ya estamos en la picada con periodistas, con Florencia Donovan, periodista de economía del diario La Nación. Gracias por venir, Gracias Florencia. por la invitación. Con Diego Schurman, colega y amigo de Radio Continental, especialista en política. En ratito vamos a hablar del caso Vudú, porque hoy hubo además muchas novedades. Lo que pasa es que en medio de lo que está pasando, el Mundial, los fondos buitre y Vudú, ¿dónde está? ¿En Cuba? Está en Cuba, en la Plaza de la Revolución con el Che Guevara atrás. De fondo. Insólita esa foto. Y a una playita hará también. Sí, también. Igual veo ahí, a ver, 2 maldades para arrancar. 2 maldades tuyas. Decime. Primero decir a Griesa viejito. Es un tipo bárbaro. Viejito le queda como chico el mote. Y después el informe, ¿no? Poner Cristina diciendo los que quieren devaluación que esperan otro gobierno, una maldad supina de Maximiliano Montenegro. Es que ahora vamos a discutir eso. Yo sabes que estoy convencido de eso, que Cristina tenía la idea de que todas estas cosas que están ocurriendo hoy en la Argentina iban a ocurrir después de diciembre del 2015. Lo que sucede es que se quedó sin dólares. Es decir, ella pensaba que llegaba con la bandera del desendeudamiento a diciembre del 2015. Hicieron mal los cálculos. No, bueno, hicieron mal las cosas. El cepo que les adelantó la corrida. Les aceleró los tiempos. Es decir, Cristina no se imaginaba negociando con el Club de París pagarle 10.000 millones de dólares. Es decir, cerrar con el juicio de Ciadi. Es decir, Argentina resignó la soberanía de los juicios en el Banco Mundial y dijo que no le iba a pagar nada. Cristina dijo que no le iba a pagar nada a estas empresas porque era de país bananero ir a discutir en el Banco Mundial lo que le tenía que pagar. El año pasado fue y les dijo sí, le vamos a pagar. Bueno, entonces hay una serie de agendas, además de subir la tasa de interés, de evaluar y demás, que me parece que a Cristina se encuentra en un escenario, y después vamos a discutir, que me interesa mucho, Diego, es si la oposición está de alguna manera frotándose las manos, diciendo, bueno, que Cristina siga haciendo el trabajo sucio. Sí. Y después vemos cuando llegamos en diciembre del 2015. Quien quiera asumir en 2015 seguramente va a querer que cumpla todos los deberes, como cualquiera que quiera asumir, que era un país un poquito más prolijo para ellos. Pongo prolijo entre comillas, pero después podemos discutir qué significa eso, pero para asumir con un país un poquito más estable, ¿no? Bueno, está con nosotros, para que te presento, no hace falta presentación, pero Tomás Boulat, uno de los economistas del momento, y además, mirá,
Qué seguro y confiado de sí mismo que está Bulat, que se vino con este saco impecable, impresionante. Gracias por venir. Por favor, un viernes a la noche, lo mínimo. José del Río. Yo más serio. El tipo más serio. Claro, director adjunto del Cronista. Gracias, José, por venir. Tomás, ¿querías decir algo? No hubo evaluación, hubo convergencia, no hubo punto de equilibrio. Les pido, por favor, usemos la palabra que corresponde. Sí. No, a ver... como no hay inflación, como no hay inflación de precios. A ver, hay una cosa que yo quiero ver con el tema de los fondos buitres. Digo, Argentina está jugando un juego peligroso, pero yo quiero diferenciar, porque mucha gente me pregunta a mí, dice bien, ¿hay que pagar o no hay que pagar? Acá no estamos discutiendo si hay que pagar o no hay que pagar. Acá estamos discutiendo si se cumple un fallo o no se cumple un fallo. Esto es un paso más. Digo, defaultear a un país, a una empresa, le sucede, te puede pasar. Defaulteas, vas a la justicia, arreglás, lo que decide el juez, lo resolvés. La cesación de pagos. Desacatar un fallo es más complicado. O sea, Argentina ya entró en default varias veces. Desacatar un fallo internacional, que yo sepa, yo estuve buscando, no tengo antecedentes. Sí, sobre todo cuando es un fallo del principal centro financiero mundial, que es Wall Street. Donde vos fuiste voluntariamente. Entonces digo, esto es lo que yo quiero aclarar. Número 2, Argentina tiene capacidad de pago. O sea, acá no es cierto que Argentina no tiene 1.500 millones de dólares para cumplir. Entonces, lo que falta es voluntad de pago. Entonces, estar cayendo en un default por desacato judicial, por falta no de capacidad de pago, sino de voluntad de pago, es un antecedente que va a ser muy difícil de levantar en el futuro. ¿Vos crees que, Cristina, pero ahí vamos a hacer un contrapunto, ¿no? Y lo sumo a José del Río y a Florencia Donovan. ¿Vos crees que Cristina está haciendo para ir a un default? Es decir, creo que lo único que Cristina se le quedó grabado a fuego de lo que pensaba de la economía Kirchner era que jamás Argentina podía volver a caer en cesación de pago. Kirchner tenía una frase, que la repite siempre Regrado, que es: yo antes de caer en cesación de pagos, en default, vendo la Quinta de Olivos. Es decir, lo único que no puede hacer Cristina hoy, me imagino, lo único que le quedó del manual de economía de Kirchner es no caer en cesación de pagos. ¿Vos crees que se va a arriesgar a caer en cesación de pagos? Yo espero que no, creo que no. Creo que esto es una jugada en parte interna, pero también parte externa. Estuve hablando con algunos abogados que dicen que con esta actitud claramente la cláusula Rufo queda bastante disminuida porque Argentina muestra que no tiene voluntad, etcétera. Y creo que antes del 30 de julio se arregla. Explícalo. La idea esta de que Argentina no puede, bajo ninguna manera, mostrar que está negociando con los buitres, tal cual. Porque si no, los 100.000 millones de dólares de los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda le harían juicio al Estado argentino para tener las mismas condiciones que el otro. Que los fondos buitres. Exactamente. Entonces todo el mundo que me están diciendo, bueno, mira, la versión de esto es que Argentina está mostrando que no quiere pagar, le ponen trabas, qué sé yo, y 3 días, 4 días antes del default, el tipo arregla. Arregla algo, te pagamos con bono, un poco de cash y demás, y de esa manera Argentina resuelve el tema con Grecia y se salva de juicios de los bonistas que ingresaron a los canjes. Ese es el escenario que yo quiero, creo, espero y todo lo demás. José. Y en paralelo, aparte de los fondos buitres, Jay Newman, que es el hombre, el representante, la mano derecha de Paul Singer, lo que te dice es que están para negociar, que no están dispuestos solamente a una cifra en efectivo, sino que también quieren bonos, con lo cual... Digo, hay parte del relato que es esto que se viene leyendo y otra parte que se hablaba, no vamos a enviar una misión hacia Estados Unidos, pero vinieron los abogados del fondo y esto consta porque lo confirmó el propio fondo buitre que está negociando localmente también. Entonces hay como otra cara que no se conoce, que no se dice y es la voz de este Jay Newman con quien hablamos y decía puntualmente esto. Mirá, desde el punto de vista de la racionalidad, te comprometiste a pagarle al Club de París 9.700 millones de dólares, que ahora se está discutiendo cómo pasamos de 6.000 millones de dólares en las cuentas hasta diciembre pasado del Ministerio de Economía a 9.700. Pero más allá de eso, Cristina nunca planteó, por ejemplo, esa deuda con el Club de París muchas veces de la época de la dictadura. Exactamente, la mayoría. La mayoría. Nunca planteó una revisión de esa deuda. Entonces, te comprometés a pagar al Club de París. ¿No vas a cumplir un fallo de 1.500 millones de dólares cuando sabés que, más allá de que el fallo, no sé qué opinarás vos, es absurdo en un punto en el que coinciden todos los economistas y todos los abogados? ¿Cuál es el punto absurdo? Que Griesa te puede condenar a pagar 1.500 millones de dólares. Lo que no puede hacer es decirle a Argentina que no puede seguir pagando su deuda al 93% de los acreedores que ingresaron a los canjes, porque no solamente está perjudicando a la Argentina, sino a acreedores que se bancaron en el 2005 y 2010 una quita del 70%, y que ahora Griesa, eso es inexplicable, dice no, si usted le paga normalmente a aquellos, también tienen que pagarle a los buitres. Todos coinciden que es absurdo. Eso es absurdo, sí. pero termino con esto, un dato. Pero tenemos 2 años que conocemos el fallo.
No puede ser que no tengamos una estrategia. Hace 2 años, el fallo que está vigente hoy tiene 2 años. Pero siempre el gobierno pensaron que esto no se daba, claro, hasta después, hasta 2015. Nunca esperaron la decisión de la Corte ahora. Hoy hubo un dato que para mí da lugar a una teoría todavía un poco más osada de lo que podría llegar a ser el equipo económico. A ver. Y es que... Espérate que me agarro. De los... Sí, espérate que me agarro. Agárrate. O sea, agárrate fuerte. Dale. De los 900, o sea, hoy se tenían que pagar en realidad 900 millones de dólares, de los cuales... Ley de Nueva York son 500. El resto se pagó. ¿Qué se pagó? Lo que es ley argentina y ley europea. O sea, Citibank, que tenía que pagar los bonos en Europa, los pagó. Entonces, ¿cuánto hay de la deuda que es ley Nueva York? Total. Son 11.000 millones de dólares. De esa deuda solo vencen intereses en los próximos 10 años. ¿Qué están diciendo? Se defaultea la deuda de ley Nueva York. De acá a diciembre. Esperás a diciembre, cae la cláusula Rufo y negociás. Es un default semiparcial porque a vos no te dejaron pagar, el resto lo seguís pagando. ¿En qué te perjudica? Bueno, obviamente te perjudica un poco el comercio hasta exterior. Diciembre no podés emitir ningún bono. No podés, vas a tener que financiarte con el Banco Central, o sea, tu posibilidad de financiamiento se acaba, pero vos creo que el gobierno le tiene mucho miedo a lo de la cláusula Rufo. Le tiene mucho miedo es decir, que ahora expliquemos, que reiteramos... ¿Qué es la Rufo? Cuando la que los bonistas que ingresaron a los canjes le hagan juicios. Claro, los nuevos bonistas, los que entraron a los canjes tienen una cláusula que dice, el gobierno no le puede ofrecer nada mejor, ni mejores condiciones a otro tercer acreedor. Y si le ofrece mejores condiciones, ustedes pueden reclamar. El gobierno le tiene terror, porque son juicios de 1.500 millones, como tenés ahora, lo de Griesa, versus 100.000 millones. Y eso sería un mega default. Sí. Entonces yo creo que el gobierno tiene terror a la Rufo y a que se le lluevan las demandas. Vos sabés que, a ver, cubrí mucho tiempo sindicalismo, voy a usar una figura sindical. Me parece que está haciendo un esquema bandorista. Es decir, el gobierno está pegando y creo que finalmente está pegando para negociar. ¿Sí? Y para ganar tiempo, efectivamente, para que caiga esa cláusula Rufo y no se le vengan encima las demandas judiciales por parte de los acreedores que cerraron, de los bonistas que cerraron, perdón, con esta quita del 65%. Ahora, Diego, dejando de lado la discusión con los buitres y volviendo a ese tema de la agenda de Cristina y lo que era la agenda de la oposición, ¿no le cuesta mucho al gobierno este doble discurso, atender por un lado a la militancia, que hasta la semana pasada era patria o buitres, sí, que anteriormente era el discurso Massa, Macri, los que quieren devaluar, era Lustó y unen los que quieren enfriar la economía subiendo las tasas de interés? Bueno, y ahora es todo eso... El gobierno es una buena síntesis, decir. Todo el gobierno es una buena síntesis. En cabeza de un gobierno que tiene un discurso donde la realidad va por un lado y ese discurso va por el otro. Bueno, el gobierno y la oposición se disputan muchas cosas. Sí. Entre otras cosas, la paternidad de distintas soluciones a distintos problemas. Te corro un poco el eje de los buitres, para traerte un tema también que se discute ahora, que se discutió ayer nomás, que tiene que ver con el tema de la policía municipal en la provincia de Buenos Aires. Claramente hay una discusión de la paternidad sobre quién se está ocupando de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Hay proyectos viejos de distintos partidos, Massa era el caballito de batalla en la campaña, y me parece que al no llegar a un acuerdo en el Congreso, Scioli mete un decreto, en verdad una resolución, no es un decreto, y la impone porque el Congreso no puede avanzar sobre eso. Y de alguna manera queda con la paternidad de un proyecto que todos se lo querían adjudicar porque efectivamente la inseguridad es uno de los principales problemas en todo el país. Entonces me parece que en todo esto hay una discusión y se traslada a todos los rubros, incluso el económico. Me parece que hay una paternidad sobre cómo llegar a una solución. Que el gobierno está avanzando a una solución ortodoxa que antes no tenía en mente, claramente. Pero claramente porque, digamos, lo que mostrabas en la apertura, ¿no? Lo que es alguna contradicción en el discurso oficial. Y además, ¿quiénes son los candidatos? Pensemos los 3, 4 candidatos posibles a ser presidentes en el 2015. Digo, para decirlo en términos ideológicos, son Scioli, Massa, todos tipos por derecha, digamos, ¿sí? O por lo menos por derecha un gobierno, no decir progresista, pero por lo menos pragmático. Sí, tipos que acordarían con el Club de París, que harían todo lo que está haciendo con el que acordarían con los buitres, que necesitan dólares para seguir gobernando. Exacto. Porque la Argentina no crece más si no hay dólares. Pero fíjate, uno de los últimos que habló muy bien de Cristina en la última semana fue Sturzenegger. Estamos hablando de un referente del PRO, fue uno de los que viajó además, ¿no? A hacer esta comitiva de apoyo al gobierno en el tema fondos buitre. En esto me parece que se dan todos de la mano porque están todos pensando del 2015 en adelante, ¿sí? Y el gobierno también lo está pensando como una buena salida, ¿sí? Este gobierno, y además tratar de, si vos haces algo prolijo,
seguramente tu dedo para digitar el candidato de tu partido va a ser más fuerte, ¿no? Fíjate lo que decía Cristina respecto a subir las tasas de interés, enfriar la economía. No me gustó, ¿eh? Tanto chico. A los que me decían reiteradamente que enfriara la economía en el año 2008, nunca les hice caso. Puse tapones en los oídos y seguí porque estaba convencida de que el desarrollo del mercado interno y que el enfriamiento de la economía solo conducen a la miseria, al desempleo, como fueron las recetas que durante décadas nos aplicaron a los argentinos. A los que me decían reiteradamente que enfriara la economía en el año 2008, nunca les hice caso. Puse tapones en los oídos. Bueno, justamente, ¿qué le decían a Cristina? Le decían, mirá, tomemos una serie de medidas que era un poquito la agenda de hoy, pero con 50.000 millones de dólares de reserva. La sintonía fina. Subamos un poquito la tasa de interés porque esto es un incentivo para que corran al dólar cuando tenés inflación de 25 y tasa de interés del 12. Correcto. Es decir, una serie de medidas que eran la racionalidad desde el punto de vista de los instrumentos de la política, no eran ideología. A no ser que uno piense que este gobierno se volvió 180 grados de derecha, no, está haciendo lo que puede para tratar de llegar a diciembre del 2015. Bueno, se puso tapones en los oídos. Y es la necesidad. Vamos a ser claros en esto. Ella tuvo un discurso correcto que fue la sintonía fina del 2011 y decidió no hacer sintonía fina. Y hoy hay solo sintonía gruesa. ¿Se te acabó? Entonces, ¿qué pasa? Te quedaste sin dólares. Que nosotros tenemos 29.000 millones de dólares ahora, con los vencimientos de deuda que tenemos solamente el año que viene y con el tema de energía, vos no podés volver a crecer. Ahora, nosotros estamos teniendo un déficit comercial, o sea, superávit comercial, que es mucho más chico del año pasado con recesión, Maxi. Si este país creciera al 4%, no tenés más dólares. Claro, tendrías que pagar importaciones de energía, importaciones de auto, de insumo, que te cierran la balanza comercial. Entonces, hasta que Argentina no resuelva el tema de los dólares, no crece más. Por eso los que vienen están muy preocupados por resolver esto, porque necesitamos dólares para volver a crecer. Esta economía no creció más. Y este gobierno no va a lograr que crezca más esta economía. Entonces, ese es el cambio pragmático. Muchachos, no me queda otra. Ahora bien, que me parece que Cristina sí hay ciertas cosas, que los tiempos pensaba que iba a poder patear cosas que no va a poder patear. Y sí estoy convencido que la oposición está contento con esa situación. Que lo que menos pueda patear y más se haga cargo de ella, mucho mejor te queda el terreno para vos para adelante. José, vos hablas con los hombres de negocios, desde el cronista, desde Apertura. ¿Ven también esto un poco que Cristina está haciendo una agenda que de alguna manera era la agenda que pedía la oposición y también el establishment económico? Totalmente, inclusive los propios, a veces de los que están más cercanos por ahí a la línea de Macri o al PROT, lo que te dicen es, lo que teníamos como recetas es lo que está aplicando hoy el propio gabinete económico, y chicanean con que Kicillof está haciendo la receta que ellos tenían previsto eventualmente si ganaban en algún momento la presidencia. El tema de enfriar la economía, que era esto de los tapones en los oídos, lo ves hoy no solo en el presupuesto, que te plantea un crecimiento mucho mayor al que vas a tener, una caída de la economía que va a estar en 0,2, 0,5% de acuerdo a la consultora que vayas o que requieras. Estamos en recesión técnicamente por el INDEC. Dos trimestres consecutivos de caída del PBI, de lo que crece la economía en un año, también se refleja. El tema de una eventual cesación de pagos, que se habla mucho del default, pero poco de los efectos, ¿no? Recién ustedes decían el tema de la necesidad de dólares, y si vos entras en default, los dólares te va a costar mucho más conseguirlos, porque vas a entrar en una recesión con menos inversiones extranjeras, con más volatilidad, el tipo de cambio va a tener mayores alzas y bajas y más brecha entre el paralelo y el oficial. Digo, todo ese escenario de economía real y con reprimendas de mercados del exterior que vos necesitas exportar, porque si no, no te van a entrar dólares. Digo, a veces se lleva mucho a lo técnico, lo de los buitres, pero en definitiva es algo que te afecta a la economía todos los días. El blue se va para arriba, ¿no? Eso es obvio. Bueno, obviamente si no conseguís dólares, si no abrís el mercado de financiamiento, se va a tener que ir para arriba de todas maneras, digo, ¿no? Vos estás convencido de, más allá de que ingresen dólares, el tema de que haya una inflación que te encarece a Argentina en dólares, necesariamente para mantener las economías regionales, la competitividad, tenés que subir el dólar. Claro, porque el nivel de conflictividad social que vas a tener es fenomenal, digamos. Hay un cierto paraguas que es el mundial, todo veamos, nos vamos, qué sé yo,
Pero después del Mundial, viene el segundo semestre. El segundo semestre vos sabés que siempre es el peor semestre. Bueno, de hecho, el mejor trimestre es este. Para la semana que viene de una medida de fuerza de los bancarios, que no es un gremio que está en contra del gobierno, sino más bien cercano al gobierno nacional. Y ya anunciaron una medida de fuerza. Ahora cerraron un buen aumento los bancarios, están reclamando el tema de la suba del mínimo de ganancias. Exactamente. Que Cristina pasó desapercibido en medio del Mundial, vudú, bueno, lo que pasó con los buitres, pero en el último acto en casa de gobierno, Cristina lo retacaló, diciéndole, miren, ya consiguieron los aumentos de salario, ya está, ahora hay que poner todos el hombro, con la idea de que no juegan con ganancias. Sí, el tema es que Caló pueda contener a las bases por un lado y a los propios dirigentes sindicales de su propio espacio por otro, porque está demostrando en algunos casos que no lo puede hacer. Moyano hizo un buen cierre, 33%, escalonado, más bonos. Eso te de 3.000 a 4.000 pesos de bonos. Claro, ¿sí? Te dan un buen 38 cierre. y medio. A su estilo, bandolista también, amenazando con paros sorpresivos por actividad, 48 horas la próxima semana. Con toda esa movida hizo un buen cierre por arriba del 30%, que se supone era un techo tácito que había fijado el gobierno y que en general los gremios amigos del gobierno respetaron. Ahora, vienen dos aumentos fuertes que le va a pegar a la gente. Alimentos, alimentación cerró 35 y 40 en el piso, o sea, y ahora se van 30 y pico camioneros. Todos los alimentos tienen trabajadores de la alimentación y se transportan. Ergo, el aumento en el nivel desde ahora de precios de todo lo que tiene que ver con alimentos a partir de julio, muchachos, empiezan a seguirlo. El leve baja duró hasta junio. A partir de julio la inflación se empieza a acelerar. Y entonces, ¿qué vas a tener? El doble efecto. ¿Te parece con la economía tan planchada? Sí, porque incluso el consumo, pero incluso el consumo de alimentos está planchado. Pero no tenés no, está cayendo. Bueno, en términos reales está cayendo, es cierto. Pero no tenés inflación. Ahora sí vos crees que va a haber... No es una buena noticia que la inflación, está bien, se acelera, sí es una buena noticia, pero estás con una economía en 0 o en -1, y aún así con una inflación entre 25 y 30. El PBI del año 2002 cayó 11% y la inflación fue 41%. Es cierto. ¿Okay? Es cierto, porque tenías una devaluación del 200% de todo el dólar. Fue una inflación de oferta. Sí. Nosotros estamos de nuevo, no me importa la demanda, yo tengo una inflación de oferta, tengo un aumento de costos. Digo, yo no vendo más alimentos, me sube el 40% en los salarios, ¿qué tengo que hacer con el...? Tengo que aumentar el sueldo, tengo que aumentar los precios. Los precios, cuando yo hago la proyección del resto del año, Maxi, no miro la demanda. Tomás, hay un momento... Mira, al año siguiente fue 40% en el 2002, al año siguiente fue 3%. Estamos hablando de este año. Es decir, porque la recesión fue tan brutal que en un momento donde ya no va mal. Sí, pero ahora cuando el consumo se cae, pero es el aumento de costos. Digo, a ver, el año pasado, ¿cuántos fueron los aumentos salariales en promedio? 25, ahora 30 y pico. La inflación se te va para arriba. El dólar se te había devaluado, ¿cuánto el año pasado? 16, 17, ¿cuánto se te devaluó este año? 30 y pico. Igual la emisión está un poco mejor también. La emisión siempre, nunca mires mucho el primer semestre, porque el segundo semestre la expansión fuerte. Entonces digo, con esto te quiero decir, ¿qué le afecta a la gente en este contexto? Que va a tener un poquito más de inflación, un dólar subiendo un poquitito más y un poquito más de recesión. Si el gobierno se maneja inteligentemente, puede ser un poquito más de esto, nada más. Si entramos en default, yo le pongo mis dudas respecto a qué tan grave puede ser la recesión. Ahora, vos sabés que los economistas de la oposición, no solamente en el gobierno, porque el gobierno viene haciendo toda esta agenda un tanto antipática para el relato. Yo digo siempre es como cruzar el río, ¿no? Que lo hace a los ponchazos y cuando ya le quema, o sea, se devaluó no porque estaba planificado que iba a saltar el tipo de cambio, porque había una corrida tal que o fundías al Banco Central y fundías al ANSES o devaluabas. No, claro, te llevaban todas las reservas del Banco Central. Exacto, se devaluó. Subiste las tasas no porque Cristina quería subir las tasas, porque había una corrida tal que o subías las tasas o la gente, cada peso que tenía en el banco, lo llevaba al dólar. O sea, es todo como cuando ya están ahogados, ahí tiran el salvavidas y buscan la medida. Entonces lo hacen como a los ponchazos y por eso el freno bruto de la economía también. Está bien, ahora, ¿cuál es la agenda? ¿Por qué se lanzaron a cruzar el río? Llegaron hasta el punto del desendeudamiento, se quedaron sin dólares, ¿por qué empezaron a cruzar ese río lleno de piraña que al estilo del Amazonas? Por necesidad. Claro, no tenían otra, ¿por ¿no? qué? Porque del otro lado de la orilla todos suponen que está la posibilidad, todos, sí. Scioli, Macri, Massa, supone que está la idea de vos ordenás Club de París, Repsol, bueno, Banco Mundial, el nuevo índice de precio con el FMI y demás, y podés salir a emitir deuda. ¿Por qué? Porque en este mundo Ecuador consigue deuda al 8% anual en dólar en un bono a 10 años en el mundo con países africanos, Congo, Kenia, Bolivia consigue el 4%. Entonces todos dicen, bueno, empieza la nueva lluvia de dólares sobre Argentina, no ya los de las hojas, sino los financieros. La pregunta, y yo creo que todos están en la misma, no solamente Kicillof y Cristina, coincido con vos, sino los que están en la oposición dicen, mire,
Acá llueven los dólares, se resuelven todos los problemas. Y por eso los bancos están como locos tratando de acercarse al gobierno, porque saben que Argentina va a ser la próxima vedette en los mercados de deuda entre los mercados emergentes. Los banqueros son súper optimistas, pues son súper chupamedias también, todos juntos, pero están desesperados por hacerse amigos del gobierno para empezar a emitir. ¿Puedo hacer un pequeño detalle? Sí. Argentina acaba de colocar deuda. Se llama el BODEN 2024. El de Repsol. La tasa interna de retorno de ese bono fue 11,70. Sí. Que es de las más altas del mundo. Entonces, claro, un bono a 11,70 y tenés ahora deuda cara. Ahora bien, eso te excluye del mundo financiero todo lo que sean, digamos, los grandes fondos, te los excluye todo. Vos solamente estás agarrando los más arriesgados, los más salvajes, porque los más buitres. Alta rentabilidad, pero mucho riesgo. Porque también tenés los buitres dando Por eso, vueltas. entonces digo, ojo que mantener ese tipo de endeudamiento con ese bono es, solamente te voy a comprar ese bono los buitres. No te vienen a comprar los normales. No, bueno, pero por eso en el escenario de Cristina estaba arreglar con los buitres también. O de alguna manera patear el tema holdout hasta diciembre, que se caía la Rufo, arreglar con los buitres y ahí salís a emitir sin ese riesgo de que te embarguen los fondos. Y menor costo. Ahora le puedo preguntar a todos ustedes que son especialistas en economía, ¿existe, porque digo, no aparece en la mesa, existe la posibilidad, como plantean algunos dirigentes políticos, sobre todo de centro, izquierda, de analizar la deuda o no entra? De revisar la legitimidad de la deuda. Exactamente. No, pues ya la aceptaste. Este es el recanje del canje del recanje del recanje. Ya te dijeron que no 2 veces. No, y para mí es como cuando, no sé, tenés una familia, si tu padre te heredó un departamento, te lo heredó y te lo heredó con deuda. No, pero en algún momento podía revisarlo, pero no lo revisó Alfonsín. No la revisó Menem, no la revisó Néstor Kirchner, no la revisó Cristina. Y ahora la continuidad jurídica del Estado, te va a decir, mirá, el Estado argentino no eran todos estos presidentes. Claro, la deuda, la del Club de París podría llegar a ver. No, había mucha deuda que se podía revisar. Lo que sucede es que ya, como dice Tomás, ha sumado tantos bonos emitidos por distintos gobiernos de un mismo Estado, porque este ha sido un mismo Estado. Sí. Aunque parezca un Estado distinto, claro, ha sido el mismo Estado. Pero acuérdate, el Brady fue sacar todos los bonos que tenías viejos por bonos nuevos, o sea que ya remitiste en el 91. Y así y te fuiste a repetir. Vamos a hablar un poquito de política y este escenario, esta campaña feroz que hay rumbo al 2015. Esta semana estuvo en Plan M Mario Blecher, el economista estrella de Scioli, y miren lo que pedía, ajuste fiscal. Así dice, hay que llamarlo así, hace falta un ajuste fiscal. Necesitas buscar nuevamente un equilibrio fiscal. Ahí tenés todo el problema de los subsidios, el problema de las transferencias. Hay una cantidad de cosas a nivel fiscal que son presupuestarios, ¿no? Que son absolutamente necesarios que hay que hacer. Solamente terminar el puente no te alcanza. ¿Estás hablando de ajuste fiscal? Sí, estamos hablando de un ajuste fiscal, exactamente. Acá no les gusta la palabra ajuste, pero eso es lo que es. Sí, estamos hablando de un ajuste fiscal, exactamente. Acá no les gusta la palabra ajuste, pero eso es lo que es. Bueno, ahí está. Hay que ver de qué manera lo llama Capitanich, pero acá fue con toda la pregunta, llamalo marca. A ver, el problema es... No, la pregunta es, candidato del oficialismo, Scioli, el más importante. Bueno, empieza a distinguirse. Yo no lo diría así, con tanta fortaleza, candidato del oficialismo. Candidato al Frente para la Victoria, mirado de reojo por el kirchnerismo más duro, no le termina de cerrar a Cristina, sigue midiendo bien. Cristina está tratando de fortalecer otro que le compite en una interna. O sea, parece Randazzo ahí más cercano, Fogoneo Ribarri, pero está claro que no es el candidato predilecto de Cristina, ¿no? Pero bueno, hoy es el candidato al Frente para la Victoria. No te quiero cortar la argumentación. No, pero sí es cierto que Scioli lo que está haciendo es poniéndose como presidente. O sea, Scioli, la gente que está eligiendo, está priorizando. En vez de quedar bien para adentro, para tratar de que lo unjan como presidente, está diciendo, poniendo a la gente para que la sociedad lo vea como presidente. Claro, no asume el manual kirchnerista. Exactamente. O sea, pero claramente digo, poner a Blecher, poner a Bain, que son los más cercanos, que en su momento estaban más cercanos al gobierno, que ahora tienen sus diferencias, pero él le está diciendo, esta es mi agenda. Muchachos, yo voy a seguir este camino. No está queriendo congraciarse con el kirchnerismo. Sí, te tiro un dato. Escucha a todos, Escucha a Blecher, a Bain, a Labaña, que está con Massa, pero también se reúne con Scioli, y alguna vez, en el piso 19 del Banco Provincia, también se reunió con Carlos Melconian, claro, que es el economista del PRO. ¿Sí? Scioli escucha a casi todos esos referentes de centro-derecha de la economía, ahora, ortodoxos y no ortodoxos. Yo siempre digo que Massa, Macri, Scioli son algo así como enemigos íntimos, ¿no? Que están en algún espacio peleando por el mismo electorado. ¿Por qué?
porque Scioli sabe que necesita el kirchnerismo, pero que con el kirchnerismo no le alcanza. Entonces, hasta está tratando de seducir a ese electorado independiente, moderadamente anti-K, dentro de ese espacio. Es muy difícil el equilibrio, porque, a ver, hay 3 etapas que hay que cumplir. La primaria. La primaria tenés que seducir básicamente al kirchnerismo, al Frente para la Victoria, que son los que te van a hacer ganar en esa interna. Entonces vas a competir con el kirchnerismo, que seguramente va a tener en la interna un candidato, sea Randazzo, su rival y quien sea. Entonces vos tenés que dar guiños permanentemente al kirchnerismo para ganar esa primera etapa. Una vez que te consolidás como el candidato Frente para la Victoria, viene la segunda etapa, donde ahí abrís el juego, tratás de seducir ya a los que están por fuera del partido. Y después una tercera etapa, que es el balotaje, que son las alianzas menos ideológicas, absolutamente electorales, eminentemente electorales, donde vos tenés que ganar una elección, ya no te importa con qué, que sumen todos, que hay que ganar ese balotaje. Así que es un juego de equilibrio muy difícil. No es que Scioli pueda además cortar o sacar los pies del Frente para la Victoria, porque va a competir por ese espacio. Están buscando ese espacio donde se superpone. A ver, no es el espacio que se superpone. En realidad lo que vos estás buscando, y que me parece interesante de los candidatos, la gente se cansó de un modelo, de una forma de funcionar. Quiere una economía que funcione un poquito mejor, más tranquila, más ordenada. Ya estamos sufriendo la recesión y la vamos a seguir sufriendo. Entonces lo que quieren es una cosa distinta. Macri es el que más representa algo totalmente distinto. Massa y Scioli tienen sus diferencias. Bueno, esto no está tan mal hecho, pero lo vamos a hacer. Pero claramente la opción viene por ese lado. Argentina es un país de derecha, no es un país de izquierda. O sea, el peronismo de derecha. Gran definición de Bulat, ¿eh? No era el saco, el peronismo de izquierda es un evento que sucede. No tiene ningún significado de nada. ¿Qué? ¿No? Por eso se puso el saco rojito, estilo menemista, digamos, de la época. ¿Argentino o qué? Yo soy argentino y todo lo demás. Digo, básicamente, ¿crees que el peronismo es de izquierda? Es no entender ni la historia del peronismo, cómo funciona el peronismo. Digo, el peronismo es cada tanto tiene algún sector medio de izquierda, pero en realidad no le es funcional. El kirchnerismo es pragmático. Por eso, pero digo, por lo menos en la época de Néstor era muy pragmático, no era. Entonces digo, a ver, no son, digamos, el peronismo es esta combinación y la Argentina es eso. Entonces cuando no funciona bien esto, va a ir una cosa que se llama centro-derecha. ¿Y quiénes son los probables candidatos? Del peronismo. ¿Cómo corresponde? ¿Qué crees? A ver qué está pasando con Amadou Boudou, con el vicepresidente de la Nación. Hoy hubo novedades, pidió ampliar su declaración indagatoria, dijo que a partir del 6 de julio va a estar disponible para ir nuevamente a ver al juez Ariel Dijo por la causa de Chicone. Mirá el informe. Mientras en Buenos Aires su situación judicial se complica, Amadou Boudou decidió irse a Cuba. El vicepresidente de la Nación sigue en la mira del juez federal Ariel Lijo. Después de una semana en la que los amigos y allegados al vice volvieron a negarse a declarar, Boudou aprovechó para alejarse de los problemas. Viajó a la isla revolucionaria para encontrarse con su par cubano y sacarse incluso algunas fotos con la imagen del Che Guevara a sus espaldas. Desde ahí volará a Panamá para la asunción del nuevo presidente, Juan Carlos Varela, el lunes próximo. El viaje de Boudou coincidió con la revelación de otro que compartieron en 2011, 3 personajes claves del escándalo Chicone. La justicia reveló que José María Núñez Carmona, Alejandro Van der Broele y Guido Forcieri volaron juntos a Brasil por aerolíneas, según consta en el registro de migraciones. Núñez Carmona y Van der Broele ya habían reconocido que se conocían. Sin embargo, el dato novedoso es la presencia en el vuelo de Forcieri, el ex jefe de gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía, que está imputado en la causa. Además, según publicó el diario La Nación, el actual representante argentino ante el Banco Mundial emprendió el domingo pasado su viaje a Buenos Aires para declarar ante el hijo. Pero algo lo detuvo en Dallas y decidió regresar a Washington pese a que ya había sacado los pasajes. 2 días después, Forcieri le pidió al juez que postergue su indagatoria y aseguró que estaba abocado al litigio con los fondos buitre. El vicepresidente regresará el miércoles próximo. La gira por Centroamérica le habrá servido para relajarse de las tensiones de su función y para lograr la postergación de su indagatoria en otra causa judicial, la de un auto comprado con papeles truchos hace 20 años, que ahora investiga el juez Claudio Bonadío. Ahí está Boudou. Está complicado, ¿eh? Es como la cláusula de Rufo, ¿eh? Quieren ganar tiempo, quieren patear para adelante. Claro, porque aparte está de escena. Bueno, pero novedades importantes en la causa. Sí, por supuesto, hay novedades importantes y hay muchas coincidencias, y lo vuelvo a decir entre comillas. Bueno, la última, esta que el juez Lijo encuentra que 3 amigos de Boudou fueron los 3 en el 2011 a Brasil en el mismo avión. Van der Broele, el presidente de Biolfan,
el que se sospecha de testaferro de Vudú, Núñez Carmona, su amigo y socio, y su jefe de gabinete, ex jefe de gabinete cuando era ministro de Economía, Guido Forcieri. Sí, Forcieri aparece al final, ¿sí?, en toda esta historia, y me parece que lo que hace es fortalecer, ¿sí?, la teoría de que se conocen todos y todos sabían todos. Tantas coincidencias ya no puede haber. Digo, uno puede discutir Clarín, esto, lo otro. Efectivamente, digo, Clarín hasta puede culpar a Vudú del mordiscón de Suárez al italiano, seguramente, digamos, ¿no? Pero una cosa no quita la otra, ¿no? Lo que está pasando con Vudú es una serie de coincidencias, lo vuelvo a decir entre comillas, que todo va direccionado a que efectivamente él sabía absolutamente todo lo que pasó. Con el caso Chicone. Aparte los pasajes lo compró Diolfán, tengo entendido, ¿no? Sí. No sé si de estos que fueron a Brasil. Esto me parece que dio a Brasil. Esto también, también. Sí. Hay otra coincidencia, obviamente. Pero Pepo Pobre está rodeado de coincidencias. Vudú que está en este momento en Cuba, que está volviendo recién el martes que viene. Sí, está en Cuba. Hoy salió en todos lados, ¿no? En los portales uno veía la foto de Vudú en la Plaza de la Revolución, con la imagen del Che de fondo, por alguien que ha estado en la UCD un poco fuerte. Ahora, vos hablabas de la parte de la síntesis que yo te decía. Ni te cuento. Vos hablabas de la mordida, vos hablabas de la mordida de Suárez, y yo pregunto, de Suárez a Vudú, ¿no? Con este tema de la mordida. ¿Qué es lo que le interesa a la gente, a la opinión pública? Pues la opinión pública empieza con el Mundial y va y le interesa ver a Suárez, claro. Se olvida de Vudú. A ver, yo no quiero subestimar a la gente. ¿Qué mordida es más importante? Que la gente puede tener algún tipo de... No, digo, estamos hablando de discusiones de opinión pública. Ahora la de Luis Suárez. Ahora la de 3 días, claro. Pero dura 3 días. Yo creo que Vudú se guardó una valijita de Chicone para el juez Griesa. O sea, por si el Mundial no era suficiente, se la puso a Griesa y ahí ya está. Se aseguró el segundo plano. ¿Qué es lo que pasa con esta cosa con lo de Luis Suárez? El chiste que acabas de hacer vos, yo también lo empecé a ver, es decir, la gente habla, bueno, de la mordida de Luis Suárez vamos a hablar de otras mordidas. Te lo terminan levantando. Yo creo que el tema Vudú, cuando el Mundial baje, cuando baje lo de Griesa, el tema Vudú va a ser otra vez. Lo que pasa es que es muy evidente. Además, es apasionante porque hay tantas desprolijidades que no lo puedes creer. O sea, que el del avión, que Forcieri ahora diga que está negociando con los buitres, cuando quien conoce el equipo económico sabe que a Forcieri no le atiende el teléfono. Claro, o sea, es muy divertido. Es todo como una cosa más ridícula. Es vergonzoso. Lo de el representante argentino ante el Banco Mundial, Guido Forcieri, que lo conocemos todos, que era un muchachito que estudió en el SEMA, amigo de Vudú desde hace muchos años, que tiene un cargo bárbaro, representante argentino, no hace nada, está ahí en Washington, con todos los privilegios. Argentina tiene además una representación financiera en Washington y otra en Nueva York, que obviamente es la asistencia técnica para el tema fondo buitre, lo que quieras. Pero representante argentino es el cargo ideal para ir y relajarte allá. Evidentemente fue un premio, Vudú lo puso allá para que esté lejos. Bueno, que se esté escondiendo en Washington de un juez argentino es una vergüenza, es un papelón. Yo digo, quiero creer que no hay una orden de la Rosada, pese a lo que escribió nuestro colega Hugo Alconadamón, que estaba viniendo y que de pronto se volvió a volver. Y por ahí encontró dejé la hornalla de la... Me llamó Griesa, dijo, entre el hijo y Griesa se quedó Griesa. Digo, es un costo político para el gobierno. Enorme. Papelonesco, digamos. Yo quiero creer que es una decisión de la TRUP, Vudú, Forcieri, que no tiene nada que ver la Rosada, porque están haciendo pagar un costo político a Cristina grande. En lo cotidiano es más costo cuando vas al súper, si va a pasar lo que dice nuestro amigo Bulat, ¿sí?, que va a empezar a subir todo el mes que viene otra vez, ¿sí? Me parece que eso es más costoso políticamente para el gobierno que Vudú y algún caso de corrupción, aunque tienen por supuesto... Igual hay que ver hasta dónde llega la causa, ¿no? Digo, no, por supuesto, sí. Si esa causa termina eyectando a Vudú de la vicepresidencia, eso, bueno, es decir, lo que le interesa va a conmover a un gobierno y a una sociedad, sin duda. Lo que le interesa hoy a la sociedad, vos decís, es el tema económico, en primer lugar. A mí me parece lo que uno ve en la casa de cada uno todo el tiempo es eso. Uno habla de Suárez, de esto y del precio de la leche, el pan. Ver, digo, la mayor cantidad de consultas que yo tengo ahora no es ni por Vudú ni por Fioni, es me conviene o no el Procreauto, compro dólar o no compro dólares. Digo, la gente está ante la incertidumbre que hay, lo que está queriendo es tratar de ver cómo preserva lo poco que tiene, si nada más. Digo, si estas cosas está bien, las vemos por arriba, pero la gente está preocupada en serio. Digo, el nivel de incertidumbre que hay sobre la economía adelante es muy grande. Y yo también tengo mis incertidumbres. ¿Por qué? Porque las reglas de juego no están claras, no sabemos dónde estamos yendo. Digo, el mismo gobierno te pone el impuesto a los autos, te devalúa, te pone la restricción y después te pone el Procreauto. O sea, ¿a qué estás jugando? ¿Cómo es el juego este que no lo entiendo? Sí, y aparte recién hablábamos de paritarias, ¿no? Y los aumentos que se vienen en términos de paritarias, pero por otro lado, lo que no se está diciendo tanto es el tema del empleo, que hay muchas posiciones
principalmente en gastronómicos, donde ya hay cerca de un 30% de empleos que se perdieron en el sector. Lo anunció el gremio. Hay otro sector como la automotriz que tiene perfil más alto, pero donde ya hay suspensiones. Digo, esa es la otra parte del costado de la economía real, que es la que hoy preocupa, ¿no? Sí, Cómo preservar tu la laburo. conflictividad social va a tener que ver con eso, pero también con un escenario del tobogán del último tramo de un gobierno y necesidades políticas, porque hay reclamos legítimos detrás de la movida de Moyano, como también hay algún tipo de reclamo que tiene que ver o esconde por detrás alguna necesidad política para ver dónde va a jugar políticamente Moyano en lo que es este universo del Partido Justicialista. Hablemos un poquito de qué pasa a partir del lunes, de la semana próxima, con este escenario que teníamos de los buitres y demás. En el medio donde también están jugando fuerte esta guerra de encuestas, ¿no? Hay toda esta pulseada política. Yo digo, acá hay una carrera electoral que ya está largada, pero está de alguna manera frenada, retenida, por el Mundial, por lo que está pasando en la economía, pero la largada ya está. Y apenas termine el Mundial o se respire un poco del aire con los fondos buitre, viene la guerra abierta entre los candidatos, ¿no? Que están lanzando encuestas, te mandan una, te mandan la otra. ¿Qué puede pasar a partir del lunes, a partir de la semana que viene, con este tema de los buitres y la economía real? A ver, temas básicos. Va a haber una noticia casi seguro, el lunes o martes, las calificadoras ponen a la Argentina en default. Eso es por de manual, vos no estás cumpliendo la cláusula, te ponen default. Impacto en la economía real eso no tiene, ni en la financiera demasiado, pero si uno quiere poner un título, lo más probable es que muchas calificadoras el día lunes o martes estén poniendo a la Argentina en default porque no cumplió una de las cláusulas que tiene que cumplir, que es pagar en tiempo y forma. Segundo punto. Hay que ver si esto sigue el mercado comprando la versión optimista de este tipo de acuerdo. O sea, de que en realidad el gobierno estamos todos convencidos que juega, pero no se suicida. Si la teoría sigue siendo esa, el mercado financiero va a estar relativamente tranquilo y vuelve a mandar la economía real. Ahora, no hay una inversión que se haga más hasta que eso se resuelva. O sea, el juego financiero se mantiene, pero lo que se paró es la inversión. Y eso a mí me preocupa horrores, porque eso es creación de puestos de trabajo. ¿Vos decís que el título del lunes es Argentina está en categoría de default para las calificadoras, sí, o está en categoría de moratoria de deuda? Técnicamente, en teoría, debería ponerle default, porque default no es solamente no pagar, default es no cumplir la cláusula del contrato. Y Argentina no va a terminar comprando la cláusula de pagar en tiempo y forma. A ver, no le llama a nadie la atención, no te modifica nada, más que quizás mediáticamente lo saques si alguien quiere hacer daño, digamos. En términos reales, ya lo sabemos todos, no te modifica. El 30 de julio el default real sí te modificaría, el 30 de julio. Lo que digo es que van a empezar estas cosas, o sea, el estirar esto va a generar ruido en la economía. Ahora, Tomás, y le pregunto a José también, ¿por qué uno tiene la sensación de que todo este jueguito, la novela griega, los buitres, Cristina, no se la cree ni el mercado financiero, digamos? Porque de hecho los bonos, es que no tienen esta semana, más allá del ajuste que tuvieron sobre el final, 3%. Nada, es decir, no cayeron los bonos, no es que hubo una presión incontenible sobre el dólar. El Banco Central estuvo comprando toda la semana dólares previendo que tenía que pagar estos 500 millones de dólares para compensar. Es decir, como que todos están apostando, pese a lo que diga Cristina, pese a lo que diga Kicillof. Es que ahí pesa mucho la opinión de los empresarios. Vos preguntabas hace un rato a los empresarios, cuando vas a los bancos, lo que te dicen los bancos es, tenemos información, lo dicen así con certeza, que no vamos a ir a un default, que no va a ir a una cesación de pagos. Cuando preguntás a los empresarios que son de rubros más de industria automotriz, te dicen, no, la idea es que el gobierno va a terminar arreglando. Es como que nadie se lo cree y todos creen que no se va a llegar a un extremo, por esto que decís, tanto de Néstor Kirchner en su momento como de Cristina. Digo, creen que el barco no va a quedar a mitad del río, sino que lo van a llevar porque no le conviene a nadie, y menos al peronismo, que en definitiva están todos en la mirada con 2015. Tenemos que hacer una tanda muy cortita y cuando volvamos seguimos con qué pasa a partir de la semana próxima, porque todos hablaban del 30 de junio, bueno, el futuro ya llegó, es el lunes próximo. Gracias a la tablita, ahí en Vidal, 1726 en Belgrano, la tablita con las picadas muy ricas. Gracias a Rever Paz, mirá, vos tendrás tu saquito, yo tengo mi camiseta. Está bárbaro. Rever Paz, que está lanzando un plan de expansión de franquicias de la mano de Horacio Agulla, ¿lo conocés? Sí, claro, por supuesto. El Puma, el integrante de los Pumas, ayúdame. Continuando así, la identidad de la marca con el espíritu del rugby. ¿Vos jugás al rugby? No, nunca. ¿Pero tenés físico para conocer? No, yo decía natación. O sea, nada. Bueno, ahí estamos. En un ratito también se van a llevar algo de Rever Paz y la producción acercan, porque parece que la tienen amarreteado. Ya volvemos, no te vayas. ¿Qué pasa a partir del lunes?
Hay un lugar donde viven los espantos. Es un lugar famoso, donde la gente va a matarse por penas de amor. Esta isla, supuestamente maldita, fue el escenario de uno de los episodios más horrendos que la humanidad haya conocido. Que sea el jugador argentino con más títulos y más premios personales, que sus goles sean no solo muchos, sino importantes, y que su selección también lo sea solo porque está él. Esto hace que Lionel Andrés Messi, o Lío a secas, sea nuestro embajador e ídolo. Yo fui un tipo narcotraficante y empecé siendo narcotraficante en la mitad de los 80. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Paratrovil, Pulmoclar, Hypergrip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Sigas Termofusión, el sistema de polietileno y acero con unión por termofusión. Sigas Termofusión, triple seguridad en la conducción de gas. Provincianet, nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Colección Fiat 2014. Un evento donde destinaron más de 40 modelos top junto a los nuevos lanzamientos de la marca, entre los que se incluye el 500M. Fiat presentó así su renovada gama para un público cada vez más exigente. Fiat. Esperemos 4 años para disfrutar el fútbol todos juntos. Lograr un fútbol sin violencia también es crecer. Sigas Termofusión, el sistema de polietileno y acero con unión por termofusión. Sigas Termofusión, triple seguridad en la conducción de gas. ¿Vio que bien funciona Pulmoclar? La tos se fue. Para la tos, Pulmoclar. Pregúntele a su farmacéutico. Para la tos, Pulmoclar. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Ah, se ve increíble.
Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Eso sí, los que saben, eligen Telecentro. Por Telecentro podés ver todos los partidos. ¡Vamos, Argentina! Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Hay un lugar donde viven los espantos. Es un lugar famoso, donde la gente va a matarse por penas de amor. Esta isla, supuestamente maldita, fue el escenario de uno de los episodios más horrendos que la humanidad haya conocido. Que sea el jugador argentino con más títulos y más premios personales, que sus goles sean no solo muchos, sino importantes, y que su selección también lo sea solo porque está él. Esto hace que Lionel Andrés Messi, o Lío a secas, sea nuestro embajador e ídolo. Yo fui un tipo narcotraficante y empecé siendo narcotraficante en la mitad de los 80. Estamos llegando al final. A ver, hagamos un repaso. ¿Qué puede pasar entonces a partir del lunes? ¿Cómo sigue la película, José? Para mí van a seguir negociando. La negociación va a ser con dos aristas. El relato que va a venir por esto, no hay que darles nada, no hay que decirles nada. Y la realidad que tiene que ver con el día después, que todos conocen que el día después de un default no le sirve a nadie. Tomás, te está yendo bárbaro con la economía de tu vida, con el libro. Felicitaciones. Muchísimas gracias y después vamos a tu vida con la economía va bárbaro. Anda bárbaro. A los lectores no sabemos, digamos, este contexto. Lo interesante, los lectores lo están recomendando, así que estoy feliz. Mira, gracias al libro, mira el saquito que el saquito que logré gracias al saquito. Uno lo logran de canje, yo lo tuve que comprar, pero bueno, está todo bien. No, pienso lo mismo más o menos que José. Yo creo que va a haber muchos ruidos y altibajos. Yo sigo convencido de todas maneras que el gobierno no va a entrar en default. Y volvemos a los problemas de hablamos. Inflación, recesión, etc. Exactamente. Florencia. Yo, creo que está negociando, que va a seguir negociando, pero no descarto que juegue con esta idea de defaultear una porción de la deuda, que son estos 11.000 millones, que es un 10% de la deuda, en realidad. Yo también, creo que va a jugar la negociación y va a jugar a San Messi, ¿no? El martes, para seguir tratando de cubrir noticiosamente las cosas con el tema fútbol, que obviamente nos viene trayendo alegría, por ahora, ¿no? Bueno, respecto a eso, quédense en Canal 26 porque ya llega un informe especial de Messi en Canal 26, así que espectacular. ¿Ustedes creen que esta remerita, esta remerita con... Esta ¿Me vas a dar algo como la gente o no? ¿Me vas a dar algo como la gente o no sabes? Sí, cómo no. Mirá, te queda divina, mirá. Muchísimas gracias. La remerita con los colores rosa y... Está buena. Gracias, chicos, por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias, Maxi. Gracias, Gracias. Nos estamos retirando, nos reencontramos el lunes a las 9 de la noche aquí en Plan M, como siempre. Chau, pásenla bien.